Perdón, hice una pequeña pausa porque he tenido algunos problemas con la grabación, entonces para asegurarme de que todo está bien, nada más. Pero la verdad es que muy interesante la pregunta y muy interesantes las respuestas. Eh, Tenemos otra pregunta, la verdad es que a mí se me hace también está muy interesante por la cuestión de eh, que es referido a la situación con los jóvenes. María Fernanda Díaz, si gustas hacer tu pregunta, si todavía nos estás acompañando. María Fernanda Díaz. ¿Quieres hacerla por micrófono o quieres que yo la plantee a los compañeros? Ok, bueno, la pregunta la pueden ver los tres, Gonzalo, Raúl, Josué, pero bueno, en concreto dice, si la pirámide poblacional joven, pero si la pirámide poblacional joven juega a favor de la crisis, un sector que tendrá efectos positivos serán aquellos dedicados al e-commerce. ¿Esto cómo afectaría a los trabajadores? Puesto que se necesitarían menos trabajadores en cierto punto. Además que sería una posibilidad que aumentara los empleos informales. Es lo que se ha comentado que aumente el e-commerce por la misma contingencia. Bueno, no sé si queda clara la pregunta. Doctor Gonzalo, esta vez empezamos ahora al revés. Si gustas dar algún comentario. Sí, aunque es algo difícil imaginar cómo los cambios tecnológicos post-crisis van a golpear de manera asimétrica a diferentes grupos poblacionales. Yo sí creo que, pues en primer lugar, vamos a arrancar con una situación en donde los jóvenes, los informales, van a salir particularmente golpeados de esta situación. Y el cambio tecnológico puede ir en la siguiente dirección, y es que se sustituyan muchos medios de mercado informales que se pensaban que eran los más eficientes. Y eso generaría como una doble penalización sobre aquellas personas que estaban dedicadas a servicios informales para obtener sus medios de subsistencia. Ese sería mi único comentario al respecto, lo único que puedo imaginar. Pero sí creo que la política económica, si llega a ocurrir eso, tendrá que ser particularmente intensiva en generar modelos de desarrollo productivos en donde tengamos que mejorar la asignación de esos recursos que en estos momentos están siendo utilizados de manera ineficiente. Muchas gracias, doctor Gonzalo. Doctor Raúl, un comentario. Un comentario bien puntual. Uh, yo creo que el tema de la pirámide poblacional joven en Latinoamérica también está relacionada a la crisis sanitaria. Parece que hay evidencia ahora que el virus COVID-19 tiene efectos más devastadores en personas mayores y en personas con problemas de salud. Entonces, desde ese punto de vista, es la única parte positiva respecto a la situación del continente frente a esta pandemia. Si es que se logra comprobar de manera científica que la población joven es menos propensa a los peores efectos del virus, entonces es probable que por ese lado la tasa de mortalidad no va a ser tan elevada como en otros países donde la pirámide poblacional está concentrada en los estratos de personas mayores. Ese es el punto que quisiera hacer respecto a esto. Muchas gracias, doctor Raúl. Doctor Josué. Josué, tienes apagado tu micrófono. Listo. Listo. No, disculpa. Bueno, sí, como ya lo han comentado, particularmente Raúl, sobre el beneficio que tiene tener un grueso de la población en edad joven, que digamos no sufre tanto los estragos de esta crisis sanitaria o de esta epidemia o pandemia. Bueno, pues es que la fuerza de trabajo, digamos, no será tan mermada en el sentido de la disponibilidad de ella. Y que, bueno, en la economía mexicana, también en las demás economías latinoamericanas, pues hay
excedentes de fuerza de trabajo que están empleadas en los mercados informales. En ese sentido, creo que la reconfiguración de la actividad productiva tendría que ser una de las medidas de política económica para atraer a esa fuerza, a esos excedentes de fuerza de trabajo, tal como pues, ya se ha planteado desde hace mucho tiempo por economistas como Luis, y que en las políticas de acumulación de capital y por lo tanto de incentivo a actividad productiva intensiva en trabajo puedan ayudar a disminuir ese problema de informalidad. Y bueno, pues en ese sentido creo que si hay un auge de este tipo de actividades como el e-commerce, puede pues ayudar a, digamos, a absorber este excedente de fuerza de trabajo. La pregunta, si bien entiendo, parece ser que quien pregunta hace una simetría entre los jóvenes que se dediquen a esa actividad y, y el empleo informal. Es decir, que parece ser que un empleo en e-commerce es equivalente a un empleo en el sector informal. Y bueno, no sé si esa equivalencia sea real. Digamos, lo que entiendo es que dice que va a haber un auge de este tipo de actividades, muchos jóvenes se van a dedicar a esas actividades y entonces va a haber un incremento de la informalidad, pero no considero que esa vaya a ser una equivalencia. Y bueno, por el otro lado, bueno, las políticas de reactivación económica enfocadas a la el incentivo de actividades productivas intensivas en trabajo podrían ayudar a, digamos, absorber la fuerza de trabajo en los mercados informales. Ese es mi comentario, Alberto. Muchas gracias a los tres por estos interesantes comentarios. Tenemos una pregunta adicional de Felipe Hernández. Si Felipe, bueno, Felipe de hecho ya acaba de escribir, así que está con nosotros. Felipe, ¿gustas hacer tu pregunta o quieres que la lea? Bueno, a ver, igual pueden Raúl, Gonzalo, en todo caso, leerla, pero dice, las empresas del sector primario por muchos años han transferido ganancias al sector industrial. Si se desatienden estos sectores, que además son prioritarios para la alimentación de la población, se tendría un efecto mayor, pues no solo sería no abastecer a los sectores de la transformación, sino recurrir a mercados externos para atender necesidades básicas de la población. ¿Qué opinan al respecto? En concreto, de apoyar a las empresas del sector primario. Si gustan, ahora empezamos al resto, doctor Josué. Sí, bueno, por muchos economistas también de la Escuela Clásica del Desarrollo, la necesidad del desarrollo de un sector primario es una condición necesaria para el desarrollo de otros sectores, como por ejemplo el motor de crecimiento económico para Caldor, que es el de la industria, el sector industrial manufacturera. En eso sí estoy completamente de acuerdo. Creo que, el sector primario es un proveedor natural del sector industrial y particularmente del sector industrial manufacturero, y que se necesita incentivar su desarrollo a partir de la política económica. Estoy completamente de acuerdo con él. Si se desatiende, me parece que sí puede ser más grave el problema, el problema que vivamos en la caída de la actividad productiva. Sí, Muchas gracias, ese sería. doctor. Muchas gracias, doctor José. Doctor Raúl, un comentario, por favor. Sí, es una pregunta muy interesante, y bien importante. Además, los problemas de cadenas de oferta, esta coyuntura no solamente tiene una repercusión en la oferta, pero la falta de oferta va a crear su propia falta de demanda. En este caso, debido a la pérdida de empleo. Ahora, existe el riesgo de escasez de productos importantes, incluidos medicinas y alimentos, por disrupciones a las cadenas de oferta, la supply chain,
pero también es bien probable que algunos países decidan imponer algunas restricciones temporales a sus exportaciones para asegurarse que su mercado interno está bien atendido. Y en ese caso nos vamos a ver en una situación complicada, ¿no? Y muchas discusiones del rol de política industrial, de medidas más agresivas para poder sustituir importaciones o para lograr seguridad alimentaria o acercarse lo más posible a la seguridad alimentaria va a ser bien importante. Pero además, los grandes cambios que van a existir en la estructura de demanda, ¿no? El sector turismo, por ejemplo, va a sufrir dramáticamente. Y estos cambios tan repentinos y tan profundos, sabemos que por las fallas de mercado, los mercados generalmente no reaccionan de la manera más adecuada a este tipo de cambios. Entonces, se van a tener que corregir estas fallas de mercado y nuevamente, yo creo que en esta crisis, más que nunca, el rol de la sociedad civil y del gobierno corrigiendo estas fallas de mercado va a ser fundamental, ¿no? La prioridad es proteger a las grandes mayorías de la población en Latinoamérica, y eso pasa por asegurar un suministro de alimentos y de medicinas durante la pandemia. Y si el mercado, por diversas razones, de nuevo, imagínense que se impongan estas restricciones a exportaciones. Por ejemplo, India ha anunciado hace un par de días que cuando logren desarrollar las vacunas, primero se van a asegurar que toda la población en India reciba las vacunas antes de pensar en exportar, ¿no? Entonces, eso les da una idea de qué tipo de políticas se pueden generar. Y ya existen, por ejemplo, en los Estados Unidos, ya ha habido un choque significativo a la cadena de distribución de carne vacuna. Ya hay escasez de carne y cupos en los supermercados. A uno cuando va a un supermercado, y esto es inédito, me imagino, sobre todo en tiempos de paz, ¿no? En tiempos de guerra sí podríamos estar acostumbrados a cupos, pero ahora en los Estados Unidos cuando uno va a un supermercado ya no puede comprar toda la cantidad de carne que uno quisiera. Precisamente han cerrado bastantes plantas de procesamiento de carne y eso genera disrupciones en otros segmentos, en otras partes de la cadena de oferta. Es fundamental, de nuevo, proteger el acceso a alimentos y a medicinas durante la pandemia. Muchas gracias, Sí, doctor Raúl. Doctor Gonzalo. a mí esta pregunta me parece muy importante también por lo que se ha mencionado antes acerca de las prioridades sectoriales y la abordaría con tres marcos. El primero es que es un sector prioritario para atender las necesidades básicas de las personas, en particular en un momento de crisis. El segundo, relacionado con uno de esos principios orientadores de los que hablé al principio de mi presentación, la importancia del cambio estructural, de identificar sectores que puedan balancear bien la capacidad de absorber empleo y por otro lado, de que ese empleo sea más productivo. Y para el caso latinoamericano creo que hay una cercanía al consenso de que ese sector se encuentra en el sector agroindustrial, es decir, podemos pensar en un sector primario, pero que alcanza unos niveles de tecnificación que le permite también mejorar la productividad laboral de las personas que participan en el sector. Y la tercera, tal vez más relacionada con los últimos comentarios de Raúl, tiene que ver con los efectos asimétricos de la globalización. Y yo creo que este choque está haciendo que el efecto de la globalización se reduzca, los efectos positivos de la globalización se reduzcan un poco y nos hagan pensar en una necesidad adicional de tener sustitución de importaciones, especialmente por razones de seguridad alimentaria y de salud, como planteaba Raúl. Y esto siempre hizo parte de la teoría, es decir, los defensores de las ventajas comparativas estáticas tienen razón en que se puede optimizar el manejo de los recursos con que unos países se especialicen en unos bienes y otros en otros. Pero en esa misma teoría se identifica que esas ventajas están limitadas por los tamaños del mercado y por las demandas de las economías que participan en esos acuerdos. Y ahora nos estamos dando cuenta, como dice Raúl, en tiempos de guerra,
que cada economía no tiene suficiente de lo que necesita. Eso le pone un costo adicional a las ventajas comparativas estáticas. Y si además pensamos en ventajas comparativas dinámicas y en los problemas de seguridad a los que nos estamos enfrentando, nos damos cuenta que nuevamente no es lo mismo producir potato chips que producir electronic chips. Ahora nos estamos lamentando el no tener una producción doméstica de respiradores, ahora nos estamos lamentando el no tener una producción doméstica de farmacéuticos para enfrentar de manera crítica la situación de enfermedad. Ahora nos estamos dando cuenta que no podemos disminuir la inversión en investigación y desarrollo y en dejar que esa investigación y desarrollo ocurra únicamente en los países más avanzados. Entonces, un llamado otra vez a la sustitución de importaciones en sectores estratégicos. Muchas gracias, doctor Gonzalo. Pues prácticamente hemos llegado a el tiempo establecido para finalizar nuestro foro. No me queda más que agradecer a todos por su presencia, en especial agradecer al doctor Gonzalo Hernández, al doctor Raúl Celada y al doctor Josué Zabaleta por la amabilidad que han tenido en apoyarnos con estas interesantes presentaciones y con la discusión que se ha realizado. Además, agradecer las preguntas de aquellos que se animaron. Les pasaré el video a sus correos electrónicos que anotaron en la plataforma Zoom y les agradezco. Muchas gracias, doctor Gonzalo, por tu presencia. Muchas gracias, doctor Raúl, por Muchas estar con gracias, Alberto. nosotros. Gracias, gracias, doctor José. Gracias, Alberto, por Pues muy buenas tardes a todos, que la pasen bien, traten de cuidarse y estamos en contacto para el siguiente foro que va a ser el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Un saludo, que te vaya bien.